Gustaría para que iniciemos, que tengamos una oración. De pronto, nuestro pastor quisiera darnos la bendición para esta reunión, pastor. Con mucho gusto, muy buenas noches, hermano Humberto, Dios me lo Humberto. bendiga a usted y a todos los hermanos que están en conexión. Gracias por este lindo espacio. Estaba un poco Amén. ocupado ahora que me estaba saludando, estaba con una llamada. Vamos a Sí. hacer una llamada a nuestro Dios, vamos a orar. Amén. Claro que sí. Cariñoso Padre que estás en las alturas de los cielos, alabamos tu precioso nombre, Señor, en esta noche al recibir ya el cierre de este día, mi Dios. Y queremos hacerlo reflexionando unos minutos en tu santísima palabra. Amén. Señor, concédenos la compañía de tu Espíritu Santo. Permite que este momento en el que nos acercamos a ti, nos acercamos como hermanos a través de este medio virtual a tu palabra, tu Espíritu Santo sea quien nos ilumine, mi Señor. Guíanos. En Amén. especial te pedimos por mi hermana Joana, para que sus palabras puedan llenarnos de gozo, de alegría, nos puedan desafiar también a seguir haciendo tu voluntad y a poner en práctica todo cuanto tú requieres de nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pastor, muchas gracias por su Con oración, mucho gusto. pastor. Y bueno, sin más preámbulos, quiero darle la palabra a Joana. Bienvenida, Joana, y Dios te guíe con todo el mensaje que tienes. Buenas noches para todos. Gracias, Humbertico. Y gracias, pastor, por esa oración. Me gustó mucho eso de que nos desafiemos, porque si realmente el tema de esta noche es como un desafío. Ocurrió algo bien curioso y es que estaba preparando este tema para un devocional que me invitaron y era bien cortito. Y yo le dije a Dios, ay Señor, este tema es como tan especial que estaría lindo para un sermón, para un culto. Y pues me escribió ayer fue ayer Humbertico, creo, que sí podía tener el tema para el día de hoy porque había sucedido algo. Y yo dije, bueno, el Señor es lindo. Así que bueno, pues ya oramos, así que les invito para que abramos la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 19. Allí hay una historia que quiero que vayamos a leer y podamos entender un poco el tema en esta noche. Dice entonces allí, Primera de Reyes, tengo en esta Biblia, el Señor se le aparece a Elías. Si hay alguien que desee leer, puede ir leyendo. Vamos a leer hasta el versículo 18. Es largo, pero solamente esta estructura es para ir dando forma a lo que, como a la esencia de esta noche de nuestro culto. Así que bueno, ¿hay algún valiente o Yo va a ser quisiera monólogo? ser ese valiente. Vale, pastor, gracias. Gracias. 19:1, ¿verdad? No, 19 del 9 al 18. 9 al 18, perfecto. Y allí se metió en una cueva donde pasó toda la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba
en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Gracias, pastor. Aquí hay algo bien importante en este texto que hemos leído, en este trozo de la palabra de Dios. Y allí hay una pregunta bien clave. Si nos dimos cuenta cuál es esa pregunta. Varias veces allí el Señor le pregunta a ¿sí? ¿Qué haces aquí, Eliseo? Y nosotros podemos pensar, uy, y nosotros podemos pensar allí entonces que Elías estaba actuando de una forma muy valiente o más bien cobarde. Creo que allí Elías me llamaba la atención, ¿no? Cuando él dice, hay aquí otra versión que dice, Elías, me consume mi amor por ti, Señor Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y aquí hay exclamaciones en esta parte, y ahora quieren matarme a mí también. Entonces acá podemos ir avanzando pensando en que luego que el Señor le permite vivir esa situación a Elías con los profetas y ver esa magnificencia, Elías entonces ve a una mujer así bien malosa, malhumorada y que dice que lo va a matar y él de una vez, rapidito, o sea, corriendo. Mirando en contexto con el libro de Profetas y Reyes, el capítulo 13 que está con este tema, nos menciona la hermana Elena allí que Elías allí necesitaba confiar plenamente en Dios. Él todavía no lo había aprendido a hacer y mientras él no hubiese aprendido a confiar plenamente en Dios, pues no podía completar la obra que el Señor le tenía, ¿no? Que fue lo que acabamos de leer, el pastor acaba de leer. Todas las otras cosas que el Señor le tenía a él para que él hiciera, pero él sale y se esconde y el Señor le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces acá? Te estoy llamando. Y Elías pensaba que el Señor le iba a aparecer, pues posiblemente así en una forma asombrosa. Y simplemente el Señor se le aparece a él en un silbo apacible. El triunfo señalado que había alcanzado en las alturas del Carmelo había preparado el camino para otras victorias aún mayores para Elías. Y de acá podemos nosotros ir teniendo lecciones que se pueden sacar de allí, ¿no? Allí en este espacio nosotros podemos ver, podemos notar cómo Elías experimentó aquellos días de desaliento, de derrota, él se sentía un poco derrotado, ¿no? Y estas son lecciones muy importantes para nosotros como hijos de Dios, porque en esta época posiblemente se distingue mucho esa situación, ¿no?
que hay una desviación general por lo correcto. No queremos seguir lo correcto. En momentos la duda y la incredulidad nos ejercen una influencia muy fuerte, muy poderosa en nuestras mentes y en nuestro corazón. Y así como Elías nos sentimos como temerosos y temblorosos y queremos escondernos y pensamos que Elías pensaba que en esa cueva posiblemente, pues no, nadie me encuentra acá, pero ¿cómo se iba a esconder de Dios? Y entonces estamos empezando a ver imagínense, desde mucho tiempo y ahora lo notamos también, cómo se cambia aquellas cosas que Dios establece por las teorías que los hombres quieren colocar. Dice Elena en el libro, mucho depende de la actividad incesante de los que son fieles y leales. Mucho depende de las personas, de los hijos de Dios que son fieles y leales. Y es por esta razón que Satanás hace cuanto pueda para impedir que el propósito divino sea realizado mediante los obedientes. Miren esto, hermanos, induce a algunos a olvidar su alta y santa misión y a hallar satisfacción en los placeres de esta vida. Los mueve a buscar la comodidad o a dejar los lugares donde podrían ser una potencia para el bien y preferir los que les ofrezcan mayores ventajas mundanales. A otros los induce a huir de su deber, como pasó en ese momento con Elías. Los desalienta, les pone oposición, les pone persecución. Dice acá también, uno de los profetas más poderosos huyó por su vida ante la ira de una mujer enfurecida, fugitivo, cansado, agobiado por el viaje, con el ánimo abatido por la cruel desilusión, solicitó que se le dejase morir. Pero fue cuando la esperanza había desaparecido y la obra de su vida se veía amenazada por la derrota, cuando aprendió una de las lecciones más preciosas de su vida. En la hora de su mayor flaqueza, conoció la necesidad y la posibilidad de confiar en Dios en las circunstancias más severas. Yo quiero que vayamos teniendo muy presente esto que les estoy leyendo, porque lo vamos a contextualizar con otro trozo de la palabra de Dios que vamos a tener en esta noche. Miren, es en el momento de mayor debilidad cuando Satanás asalta al alma con sus más fieras tentaciones. Así fue como esperó prevalecer contra el Hijo de Dios, porque por este método había obtenido muchas victorias sobre los hombres. Cuando la fuerza de voluntad flaqueaba y faltaba la fe, entonces los que se habían destacado durante mucho tiempo y con valor por el bien, cedían a la tentación. Moisés, cansado por 40 años de peregrinación e incredulidad, perdió por un momento su confianza en el poder infinito. Fracasó precisamente en los lindes de la tierra prometida. Así también fue con Elías, el que había mantenido su confianza en Jehová a través de los años de sequía, de hambre, que había estado intrépidamente frente a Acab, el que durante el día de prueba había estado en el Carmelo, delante de toda la nación, como único testigo del Dios verdadero, en un momento de cansancio, miren esto, en un momento de cansancio, permitió que el temor de la muerte venciese su fe en Dios. Y así sucede hoy, hermanos. Cuando estamos rodeados de dudas y circunstancias que nos dejan perplejos o nos afligen, que la pobreza, la angustia, el dolor, Satanás procura hacer vacilar nuestra confianza en Jehová. Entonces es cuando despliega delante de nosotros nuestros errores, nos tienta para que desconfiemos de Dios, para poner en duda su amor, y así espera desalentar al alma y separarnos de Dios. ¿Cómo les parece? Entonces, teniendo este contexto de lo que nos está hablando nuestra linda Elena,
Les invito para que vayamos ahora a Santiago. Santiago, este libro me encanta. Santiago, el capítulo 1, y vamos a empezar a mirar desde el versículo 2, estos versículos allí que nos hace referencia de algo que estamos aquí relacionando, ¿no? Y dice el versículo 2 de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por sumo gozo. Miren, algo importante, hermanos, que nosotros debemos tener presente y que vayamos analizando a medida que vamos leyendo aquí Santiago, con este contexto de lo que nos habla Elena allí, de lo que le pasó a Elías, que las pruebas y las aflicciones de la vida no nos deben abrumar, no nos deben desanimar, no nos deben chasquear. Porque miren esto, a un cristiano maduro lo soporta todo con fe y esperanza, como viendo al invisible. El gozo y el valor del cristiano no se basan en las circunstancias externas que con frecuencia pueden ser sumamente desagradables, sino en la fe, en la providencia soberana de Dios y en una comprensión, miren, inteligente de la forma en que Él trata a los seres humanos. Las filosofías humanas, ya sean religiosas o seculares, quizá preparen a los hombres para enfrentarse filosóficamente a las dificultades, ¿no? Como que nos dicen, sí, pues hay que estar tranquilos, hay que ser pacientes. Pero el cristiano enseña a los hombres a estar gozoso en tales circunstancias, debido a una comprensión inteligente, y esto acá nos lo recalcan mucho, madurez e inteligencia, a una comprensión inteligente de las causas del sufrimiento y mediante su fe en Dios. Acá nos dice, cuando os halléis, dice este versículo. Esto no significa a nosotros que nosotros debemos pensar, debemos esperar periódicamente pruebas. Hasta los más fervientes cristianos con mucha frecuencia no pueden comprender el ministerio del sufrimiento. Eso nos cuesta a nosotros. Seamos honestos, eso nos cuesta a nosotros. No nos gusta sufrir, no nos gusta estar en esos momentos en donde nuestra fe entra a prueba. Y estas pruebas que nos ayudan en la formación de nuestro carácter. Por eso el Señor las permite. Como resultado, no solo no aprovechan esas vicisitudes como podrían hacerlo cuando nosotros como cristianos no permitimos esta visión inteligente que nos vienen aquí hablando, sino que hacen que su camino sea más duro y pierden la comunión con Dios. Y esto sí, aquí fallamos y aquí ya estamos, pero súper mal, que de otra manera podría haber sido suya. No hay ninguna vicisitud de la vida, no importa, hermanos, cuán amarga o desanimadora pueda ser, que por la providencia de Dios y la gracia de Cristo no pueda contribuir al crecimiento cristiano o acercarnos más a Dios y a enriquecer nuestra comprensión de su amor para nosotros. Así que tened por sumo gozo. Leamos el versículo 3. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, yo, hermanita. A ver, Merceditas. Santiago 1, versículo 3. Sí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gracias. Y eso es totalmente cierto. Gracias. Nunca uno se imagina, disculpe, hermanita, nunca nos imaginamos que en medio de una prueba
y fuerte, y ustedes saben la mía y las mías, porque no es una sola. Si yo no estuviese por este camino, con constancia, con Dios en el aprendizaje de sus enseñanzas y advertencias, yo no hubiese podido aguantar. Yo a veces pienso que a lo mejor estaría en un manicomio o me hubiese muerto, porque hay veces que uno de un mismo dolor, de una prueba tan dura, uno a veces no quiere comer, oír, hablar, ver, nada. Pero Dios es tan lindo que lo ayuda a uno a salir adelante. Gracias, Merceditas. Miren, aquí esta palabra que aparece en el versículo 3, paciencia, viene del griego hupomone. Es interesante cuando uno empieza a investigar un poco más los significados de las palabras. Y esta palabra hupomone significa firmeza, perseverancia, constancia, paciencia. Y es la misma que usa Pablo en Romanos 5, versículo 3. Si pueden por allí tomar nota y luego leer ese versículo, es esa misma. Entonces, es muy común que la palabra paciencia sugiera a muchos una simple sumisión pasiva, ¿no? Así como, bueno, ahí me quedé, ahí estoy y no voy a hacer nada más. Sin embargo, Hupomone destaca el poder activo y permanente que hace triunfar a los hombres sobre sus diversas pruebas. Y me encantó entender este significado de la paciencia aquí en este versículo 3. Esta cualidad positiva del carácter es necesaria para todos los que hacen frente a las diversas situaciones, a las dificultades, ya sea de naturaleza personal o las que a menudo hay que enfrentar cuando se procura hacer progresar la causa de Dios. Así que, hupomone. Por la fe creemos que Dios está actuando con nosotros y esta convicción crea una estable firmeza que es invencible. ¿Cómo les parece? Hupomone. Madurez cristiana. Eso me gustó mucho, madurez cristiana. Avancemos con el versículo 4. Dice aquí, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. ¿Ah? No es que todo, ay no, pues sí, todo lo que pedimos, entonces toma. Cuidado con la presunción, ¿verdad? La adquisición de una paciente perseverancia es en realidad, miren esto, el proceso de desarrollar un carácter semejante al de Cristo. ¿Serán necesarias las pruebas? ¿Cómo sería nuestra vida si no existieran las pruebas? ¿Cómo sería nuestro cristianismo? O sea, reflexionemos ahí como de forma rápida. ¿Ustedes creen que yo sería esta que soy ahora y bueno, posiblemente la que siga siendo más adelante si el Señor no me hubiese puesto pruebas en mi vida? Yo les confieso que no, realmente no sería. Para obtener el resultado que se espera de una paciencia activa, que es en sí producto de una fe gozosa, no debemos limitar ni debilitar nuestro poder de resistir debido a nuestras murmuraciones, a nuestras quejas y a nuestras rebeliones. ¿Será que nos ha pasado eso con el Señor? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos desanimado? Hemos dicho, no, pues ¿para qué estudio? ¿Para qué oro? ¿Para qué? Si el Señor no me oye, si el Señor no me escucha, todo lo que me está ocurriendo. Y no estamos mirando con inteligencia lo que el Señor está permitiendo en nuestra vida. Es de reflexión, hermanos. No debe faltar ni un solo rasgo deseable en el carácter de cada uno. Debe ser desarrollado perfectamente. La paciente resistencia nos ayudará a cumplir esta tarea de reproducir el carácter de Cristo
que es la obra que Dios nos ha dado para que hagamos. Y allí podemos entonces pensar lo que dice el versículo, ¿no? Que seamos perfectos y cabales. Esta otra versión dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Sin que nos falte nada. ¿Mm? El versículo 5, Humbertico, ¿quieres leerlo? El versículo 5, por favor. Claro, Joana, con mucho gusto. Gracias. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué bello versículo. Sí. Santiago se da cuenta de que sus hermanos en la fe no han alcanzado todavía la meta deseada de la madurez cristiana. Miren, el simple conocimiento, yo lo sé, no garantiza un proceder correcto, ni siquiera el razonamiento correcto. Miren, dice, la sabiduría nos ayuda a dar el verdadero valor a todo lo que exige nuestra atención y nos asegura el debido uso del conocimiento cuando nos esforzamos por proceder con rectitud. Y acá nos dice Santiago, pídala si te falta, pídela si te falta. La sabiduría debe buscarse constantemente. Hoy sí, mañana no, de repente cada mes. La sabiduría debe buscarse constantemente para poder enfrentar con éxito cada nueva prueba de fe y de resistencia. ¿Mm? Cada día. Porque cada vez nosotros nos podemos enfrentar a diferentes pruebas. Para nosotros fortalecer nuestro carácter, el Señor no siempre nos va a colocar lo mismo. Y bien, pues si nos coloca lo mismo es porque, pues bueno, esa parte de nuestro carácter necesita todavía. Y Él por ello insiste en eso y a veces nosotros como que decimos, pero ¿por qué el Señor vuelve y me prueban esto? ¿Pero por qué otra vez estoy en esta situación? Y nos falta eso, sabiduría, nos falta inteligencia, lo que les mencionaba anteriormente. No hablamos con el Señor y le decimos, Señor, a ver, o sea, ayúdame a entender, yo no logro captar cuál es el enfoque que yo como cristiano debo tener. Muchos problemas de la vida son desconcertantes para el que no sabe hacerles frente dándoles un enfoque cristiano, para ver la vida como Dios quiere que la veamos. Diariamente necesitamos asegurarnos de que nuestros ojos han sido ungidos con el óleo de la sabiduría celestial. No es cualquier sabiduría la que estamos pidiendo, es la sabiduría celestial. ¿Y qué nos menciona aquí? Que nos será dada, ¿verdad? Pídala a Dios, el cual la da, y dice al finalizar el versículo, y les será dada. En el versículo 5, el requisito que se presenta aquí para recibir la sabiduría, ¿qué es? ¿Cuál es el requisito que nosotros debemos tener? ¿Estoy sola? Pedirla. Dice acá, pedirla con sinceridad. Para el mejor beneficio del hombre, Dios no concede todo pedido. Pero si con sinceridad buscamos sabiduría, nos será dada. Y mire, Dios nos puede dar sabiduría de varias formas, de varias maneras. Dios puede darnos sabiduría aumentándonos a nosotros la comprensión de su palabra, para que nosotros podamos discernir su voluntad, lo que Él desea para nosotros a través de su palabra.
Él también puede a través de la oración impresionar nuestro corazón a través, con la ayuda del Espíritu Santo. En momentos también el Señor, por medio de amigos muy sinceros, muy del corazón, personas que están muy conectadas con el Señor, el Señor también puede darnos sabiduría a través de eso. Y también Él nos da la sabiduría para que nosotros podamos, a través de las circunstancias, de los acontecimientos que vivimos, poder tener ese discernimiento y esa inteligencia que el Señor nos puede otorgar para que nosotros podamos tomar decisiones sabias, dirigidas por Él. Para que podamos adquirir madurez de juicio y de entendimiento, el Señor quiere que formemos el hábito de tomar decisiones correctas basadas en los amplios principios de su voluntad. ¿Cómo? Como se revela en las Escrituras, en la palabra de Dios. Entonces el Señor podrá más fácilmente poder colocar en nuestra mente, poder ayudarnos y poder protegernos de los engaños que Satanás quiere colocar, que a veces son tan sutiles, ¿no? En su mayoría, Satanás es muy sutil. Él no se viene de frente con nosotros, no, porque pues nos asusta, ¿no? O sea, como le pasó a Elías cuando dice que lo iban a matar, él se asustó, o sea, eso fue de frente. Satanás no hace eso. Él es sutil. Él no hace las cosas para que nosotros lo corramos de él, no. Él va de a poquito, a medida que nosotros nos vamos dejando de comunicar con el Señor. Él va haciendo. Después que nosotros, les leo aquí en esta parte, si después de haber consultado toda fuente de sabiduría divina que esté a nuestro alcance, presentamos nuestro pedido y con paciencia y confianza mantenemos nuestro corazón abierto delante de Dios, reconoceremos su respuesta. Avanzamos en el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así lo compara para darnos una claridad plena, ¿no, Santiago? No podemos ser como una ola que va y viene, que va y viene. Aquí Santiago nos está hablando de una fe que debe ser genuina y describen la fe genuina, que es algo que se eleva por encima del tiempo, de las circunstancias, de los momentos, de todo, haciendo que nuestra fidelidad a Dios sea firme e inmutable en su propósito. Dice Santiago acá, porque el que duda es semejante a la onda del mar, a la ola del mar. Y aquí Santiago no está haciendo referencia a dudas intelectuales, ¿no? O sea, que como que, sino es una inestabilidad espiritual directamente. Aquí, cuando Santiago nos hace esa referencia, nos está hablando es de eso. El que duda puede estar indeciso no solo en cuanto a si Dios responderá a su pedido, sino también en cuanto a si Él le exigirá más sacrificio del que está dispuesto a hacer. Como que, ay, no, por ahí no, porque es que si yo hago eso, yo creo que de pronto el Señor luego me pone a hacer otra cosa, ¿no? Y empezamos como, ay, ¿qué puedo hacer? Dice, tienes reservas mentales, tenemos reservas mentales cuando estamos con esta duda espiritual, esta inestabilidad espiritual. Y nuestros pensamientos, miren, son egocéntricos. ¿En quién estamos pensando en ese momento? No desea con toda su alma la gracia que piden sus labios. Nosotros pedimos, pero realmente lo que estamos pidiendo
¿Lo estamos pidiendo con sinceridad? Cuando la mente está llena de incertidumbre o de duda, el alma está tan inquieta y agitada como el océano. Pero el que está convencido de que Dios está dispuesto a atender sus necesidades y el que sin reserva somete los planes de su vida a la voluntad divina, se eleva por encima de sus pruebas y aflicciones. ¿Mm? El que sin reserva somete los planes de su vida a la voluntad divina. Dice el versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Quien tal haga qué. Que esté vacilante como una ola del mar, como la onda del mar. No debemos deducir que Dios demora sus respuestas hasta que nosotros hayamos ganado el derecho a que nuestras oraciones sean respondidas. Cuidado con esto. Nadie merece los favores de Dios. Nuestro único argumento es nuestra necesidad y también nuestra única esperanza, que es la misericordia divina que mueve a Dios a dar a todos abundantemente, ¿no? Eso lo menciona en el versículo 5. Pídala que Dios se la dará abundantemente. Y miren, pongan atención aquí a esto. Dice, Dios no concede sus dádivas en forma indiscriminada. No puede responder a pedidos que fomentarían el orgullo y el egoísmo y dificultarían el desarrollo del carácter. Inteligencia cristiana. Debemos estar conscientes de nuestra completa impotencia y de la necesidad que tenemos de una confianza inmutable en las promesas de Dios. Allí es donde nosotros debemos tener esa confianza. Y dice inmutable, no que va y bien. La fortaleza del carácter es el resultado de modificar nuestros deseos y nuestras aspiraciones para que se conformen con la sabiduría y la voluntad de Dios y no de tratar de doblegar la voluntad divina para que se adapte a la nuestra. ¿Mm? Yo cuando leí esto, a veces de veras nosotros somos tan persistentes, tan insistentes al Señor en que Él nos responda algo, y no somos como tan abiertos a decir, ok, Señor, entonces, ¿de qué forma o qué es lo que yo debo entender? Cambia mi pensamiento, dirígeme hacia dónde debo hacerlo, o tú deseas que yo espere, porque es que a veces nuestra oración no es constante, o sea, no es como cuando tú clamas y estás pidiendo por misericordia al Señor, sino es cuando tú estás diciéndole, pero Señor, ¿por qué no me da eso? ¿Pero por qué no estoy recibiendo eso? ¿Qué de malo hay? Posiblemente nosotros no lo vemos, pero el Señor sí sabe. Y puede que allí detrás esté metido alguna cuestión de orgullo, de egoísmo. Dios sí lo sabe. El hombre de doble ánimo, dice el versículo 8, es inconstante en todos sus caminos. Y aquí cuando hace referencia a Santiago de doble ánimo, la palabra que utilizan allí en el griego es literalmente que hace referencia de dos almas. O sea, es como que describe al vacilante del versículo 6, ¿no? Y es como cuando nos está aquí haciendo mención que nuestra mente se encuentra dividida entre las atracciones, los placeres terrenales y el deseo de ser completamente fiel a Dios. Fíjense cuando hace aquí la referencia que dice el hombre de doble ánimo. Dice también que esta palabra significa que responde a dos motivos de lealtad. Vacila entre la fe y la incredulidad. ¿Mm?
mientras que la persona de un solo propósito no vacila en absoluto. Y hacen la referencia aquí que entre los versículos 7 y 8 forman en el griego una sola oración, que se podría traducir de esta forma. No piense ese hombre, el vacilante, que el hombre de doble ánimo, siendo inconstante en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Ups. No piense ese hombre que siendo inconstante en todos sus caminos recibirá cosa alguna del Señor. O sea, ni siquiera lo pienses, ¿no? Como cuando a veces decimos, ni siquiera lo pienses. También cuando habla aquí de inconstante en el versículo 8, se toma un sentido de desorden, de confusión, de inestabilidad, de agitación, ¿no? Y es como todo lo contrario a la paz. Este inconstante hace referencia a guerra, a que estás allí en esa guerra de creer, de no creer, de qué hago. Y entonces lo que nos dice de inconstancia en el versículo 6 nos está haciendo referencia de la oración. Eso es específicamente allí. Pero en el versículo 8 Santiago está haciendo una mención, es cuando nosotros estamos inestables en dos caminos, ¿no? En que nuestros caminos, hablando y haciendo referencia a nuestros hábitos, de nuestras acciones, nuestros pensamientos, muestran como que nosotros tuviéramos dos propósitos en la vida, ¿no? Y que nuestra experiencia con el Señor, nuestra experiencia de conexión con el Señor, pues como que no es tan satisfactoria para mí, ¿no? Y pues como, hermanos, si no es satisfactoria para mí, ¿ustedes creen que para el Señor va a ser satisfactoria? La perturbación mental y la confusión en todos los asuntos de la vida son la consecuencia natural de una confianza vacilante en Dios. Y miren, necesitamos sabiduría. Por eso, pidámosla, para discernir cómo vivir cada día, pues es una completa necedad confiar algunas veces en uno mismo y otras veces en Dios. El tener un solo propósito fijo en Dios es imprescindible para el éxito espiritual del cristiano. No hay otra. El tener un solo propósito fijo en Dios. Quiero compartirles, ya para ir terminando, esto está en el capítulo 13 de Profetas y Reyes. No solo es para los hombres que ocupan puestos de gran responsabilidad la lección de lo que experimentó Elías al aprender de nuevo a confiar en Dios en la hora de la prueba. El que fue la fortaleza de Elías es poderoso para sostener a cada hijo suyo que lucha, por débil que sea. Espera de cada uno que manifieste lealtad y a cada uno concede poder según su necesidad. En su propia fuerza, el hombre es absolutamente débil, pero en el poder de Dios puede ser fuerte para vencer el mal y ayudar a otros a vencerlo también, ¿no? Satanás no puede nunca aventajar a aquel que hace de Dios su defensa. Amén. Eso me encantó. Y terminando, nos dice aquí nuestra hermana Elena, y pues los traigo acá y les quiero que lo tomemos como ella lo escribió, ¿no? Como de su corazón. Dice, hermano cristiano, Satanás conoce tu debilidad. Por lo tanto, aférrate a Jesús. Permaneciendo en el amor de Dios, puedes soportar toda prueba,
Solo la justicia de Cristo puede darte poder para resistir a la marea del mal que arrasa el mundo. Introduce fe en tu experiencia. La fe alivia toda carga y todo cansancio. Si confías de continuo en Dios, en sus promesas, podrás comprender las providencias que te resultan ahora misteriosas. Precioso. Recorre por la fe la senda que Él te traza. Tendrás pruebas, las vamos a tener, pero sigue avanzando. Esto fortalecerá tu fe y te preparará para servir. O sea, es precioso, miren, nos prepara para fortalecer nuestra fe, pero más aún nos prepara para servir. Las memorias de la historia sagrada fueron escritas, no simplemente para que, sí, las leamos y, qué lindo, miren Elías lo que hizo, no, sino para que obre en nosotros, cada uno de nosotros, la misma fe que obró en los antiguos siervos de Dios. Para eso el Señor nos ha dejado sus promesas. Hermanos, es un momento en el que estamos viviendo, en el que nosotros no podemos permitirnos que las pruebas nos derroten, porque eso solamente demanda que nosotros estamos teniendo inmadurez en nuestra parte cristiana, que no estamos conociendo a Dios, que no estamos aferrándonos a Él y a sus promesas. No podemos ser como la ola que va y viene, porque somos como si tuviéramos dos almas, ¿no? Como que en nuestra mente están esas dos situaciones y entonces a un ratito yo estoy haciendo lo que yo quiero, lo que me place, lo que considero está bien, y en el otro espacio entonces ya luego quizá en consecuencia de eso entonces estoy aferrándome al Señor. Pidámosle a Dios esa sabiduría de la que habla aquí Santiago, porque cuando en el versículo 6 él dice, pero que pida con fe, él no nos está diciendo que pidamos porque necesitemos otras cosas, sí, las necesitamos, pero pidamos esa sabiduría celestial para que cuando esas cosas que necesitemos, podamos nosotros entender realmente cuál es el propósito que el Señor tiene y esas pruebas que Él nos permite vivir y nos permite pasar. Y seamos claros, hermanos, tenemos que seguir teniendo pruebas, porque eso lo establece el Señor y es la forma que Él tiene para que nosotros, Él permite eso para que nosotros podamos tener el carácter que necesitamos para el cielo. Así que no huyamos, no nos amedrentemos, sino más bien conectémonos, vivamos esa fe que el Señor desea que vivamos, que podamos confiar y tener en nuestro corazón esa esperanza viva de que Cristo viene pronto y que sus promesas son fieles y verdaderas. Y sobre todo, hermanos, sobre todo, lo que nos menciona allí Elena, nosotros necesitamos tener una madurez que sobrepase, una madurez cristiana, una madurez espiritual que sobrepase las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, porque sabemos en quién confiamos y las promesas de Dios son vivas, son fieles y son verdaderas. Así que les voy a invitar para que oremos para terminar en esta noche y podamos pedirle al Señor que nos dé claridad en nuestro pensamiento, que nos ayude a tener esa sabiduría y sobre todo que podamos nosotros discernir cada cosa que Él pone en nuestras vidas y que las decisiones que tomemos sean siempre guiadas por su Espíritu Santo. No sé si Pastor está por ahí, no sé. Si quisiera o no sé si alguien desea orar, pues me gusta que sea más participativo. A mí me gustaría orar, Joa. Sí, hermosa. Ángela, ora, hermosa, gracias. Te escuchamos, Ángela. Ok, bueno, vamos a orar. Gracias. Amoroso y eterno Padre, te damos gracias
por tus bendiciones, por tu palabra, Señor, porque es tan clara, tan específica, tan llena de sorpresas y de amor. Gracias, Señor, porque todo lo que nosotros te pedimos, tú lo puedes suplir. Gracias, Señor, porque eres la fuente de todo lo que necesitamos. Señor, te pido por Joana para que le ayudes a seguir teniendo el ánimo de estudiar, de orar, de buscarte, así como para todos los que estamos aquí en esta sala. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a buscarte, a encontrar en ti todo lo que necesitamos, la sabiduría, la alegría, el gozo que no tiene explicación, Señor. Te pido por todos aquellos que están sufriendo alguna enfermedad para que los sanes, tanto física como espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a tener un resto de semana maravilloso y que, Señor, podamos cumplir con nuestras metas y que una de esas sea acercarnos más a ti cada día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermosa. Dios te bendiga. Amén. Y bueno, pues para todos una feliz noche. Hoy pues se nos corrió, tenía un himno, pero pues no sé si ustedes díganme, ¿lo coloco o no lo coloco? O ya Sí, cerramos. Joana, yo creo que sí. sí. Bueno, está bien. Eso me gusta. Hay que tener, esa es la actitud. Bueno, vamos a escuchar este himno.